Dios les bendiga nuevamente, mis queridos hermanos en Cristo Jesús y la comunidad de la Iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Una vez más, es una gloriosa bendición venir a través de los medios en sus respectivos hogares y, como no, también en sus respectivos países. Y de antemano quiero extenderles mis más efusivos agradecimientos por permitir que este servidor suyo pueda ser un canal de bendición para sus vidas en lo que refiere a los estudios bíblicos. Y estos estudios bíblicos se están realizando todos los miércoles a partir de las 7:30. Y agradecemos el incremento de mayor audiencia en muchos lugares y agradecemos también que haga un eco de lo que estamos aprendiendo aquí, porque al final de todo el objetivo es que nosotros podamos crecer sanamente en lo que concierne a las Sagradas Escrituras espiritualmente y tener una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras de una manera como ya los establecieron nuestros padres, los que estuvieron en el Concilio de Nicea, Trento y más tarde lo que fue la Reforma en la Edad Media. Así que vamos a orar para darle inicio a este estudio, para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a todos nosotros, que sea el Espíritu Santo que nos ministre y que sea el Espíritu Santo también que nos dé la valentía y la humildad necesaria para hacer unas correcciones a nivel de la teología y a nivel de la interpretación de las Sagradas Escrituras, de tal manera que podamos definir cada concepto, cada interpretación de una manera como debe ser y no tener una mezcla de interpretaciones y crear un océano de confusiones. Oremos. Mi Dios, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Te glorificamos en esta gloriosa tarde que nos permites una vez más estar en tu presencia para exaltar el nombre de Jesucristo, nombre, Dios mío, que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario con el fin de salvarnos, con el fin de perdonar nuestros pecados. Y una vez más en esta tarde vamos a darle despeje a este glorioso estudio de las Sagradas Escrituras. Y te pedimos que nos ayudes, que nos des la sabiduría, la inteligencia para entender la Escritura. Ayúdanos, oh Dios, porque eres el Maestro por excelencia y que todos nosotros como estudiantes en esta tarde, Señor, podamos recibir de ti. Reprenda, Dios mío, toda confusión, reprenda, Dios mío, todo espíritu que no es tuyo. Que todo siempre se haga de una manera de edificación y de bendición y con toda humildad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, una vez más vamos a iniciar un tema nuevo en esta gloriosa tarde. Estaremos hablando de unos conceptos que muchas veces la gente piensa que son conceptos o palabras que valen $1 millón o 3 millones de dólares. Nada de eso. Sencillamente lo que tratamos de hacer es darle mayor claridad a lo que concierne a ciertos conceptos bíblicos en las Sagradas Escrituras y en teología. Recuerda que la teología tiene muchas variantes, muchas especialidades, y hoy queremos hablar de un tema que tiene que ver mucho con la profecía de la palabra del Señor con respecto al tiempo final, su interpretación y cómo no también a la vez su contexto y la audiencia y los autores que escribieron todo esto. No trataremos de hablar de los debates que han existido a lo largo de la historia de estos 3 primeros movimientos. Pero antes de llevar a cabo los 3 movimientos, quisiera hablar del primer movimiento, que creo que es de suma importancia, ya que los padres de la iglesia cristiana a lo largo de las edades, este es el concepto que muchas de las iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas y metodistas siempre acogieron el concepto, la definición y, cómo no, la teología del premilenialismo y lo hicieron un consenso. Pero hoy es pues un concepto que está siendo atacado por ciertos individuos que no creen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no creen en la interpretación literal de la palabra del Señor, y por ahí vamos a despejar. Repito, vamos a ver el premilenialismo y trato de pronunciarlo lentamente. Como puede ver, una palabra larguísima y a veces puede ser como quien dice, pues un rompecabezas, ¿verdad? Lo que decimos, un trabalenguas, y trataremos de ir lenta y lentamente. Y también el ruido que estás escuchando no es el ruido de los micrófonos, sencillamente pues hay una tormenta afuera, está lloviendo y de repente la lluvia te esté alcanzando. Bueno, empecemos, hermanos, definiendo la palabra premilenialismo.
Y hermano, y voy a definirlo en palabras, hermanos, sencillas, para que me pueda entender. Está compuesta, hermano, de dos palabras: el pre y milenialismo. Ahora, ¿qué es pre? Pre sencillamente es un prefijo, hermano, griego y un prefijo a la vez latino, que significa antes. Pre, antes. Ahora, milenialismo, la palabra milenialismo viene de 1000 años. Es lo que significa. Ahora, ¿cuál es, hermano, su definición? Lo que dice, hermano, el premilenialismo es que nuestro Señor Jesucristo vendrá antes de establecer su reino milenial. Y lo que va a suceder primero será el rapto de la iglesia. Y consecuentemente se inicia un periodo de tribulación en la faz de la tierra mientras la iglesia esté en los cielos. Y después de que la iglesia, hermano, al cabo de los 7 años, Jesucristo regresará nuevamente a la tierra con los santos, con los redimidos, y establecerá un reinado aquí en la tierra, no en los aires, no en los cielos, no en el espíritu. Y Él vendrá literalmente carne y hueso, no vendrá, hermano, en el espíritu. Como lo enseña, hermano, muchas veces, que esa interpretación es como lo enseña, hermano, el postmilenialismo, que significa, o sea, que no va a venir. Pero no quiero llegar ahí todavía porque solamente quiero enseñar el premilenialismo. Entonces, en el premilenialismo se reconoce el rapto de la iglesia y, repito, por siguiente, también decimos la pretribulación. ¿Qué significa esto, hermano? Que la tribulación será antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda que no confundamos entre rapto y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El rapto, hermano, antecede a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces se mezcla ambas cosas en una sola cosa. Es rapto primero, luego la tribulación, y después de la tribulación, que durará 7 años, viene ya el Señor por segunda vez con todos los santos. Él toca la tierra. En el rapto el Señor no toca la tierra, se queda en el aire esperando a la iglesia para así llevarla al cielo. Y quisiera poner ese paréntesis para que todo quede claro en ese panorama y de una manera ordenada y cronológicamente. Ahora, es muy importante, hermano, entender lo que es el concepto, hermano, de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer primero, hermano, la manera que la misma Biblia nos enseña cómo interpretar las Escrituras. ¿Cómo podemos interpretarla? Vamos a leer, hermano, allí rápidamente en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 1. Pero antes de que lea él, queremos recordarle a los hermanos que ahí están ya en vivo en Facebook, para que poco a poco pueden ahí reportarse, porque queremos hablarle, queremos escucharle a ustedes, y puede decir: aquí estamos, pastor, estamos recibiendo la bendición, le glorificamos al Señor por este momento y estamos aprendiendo. Recuerda, el tema que estamos hablando hoy es el premilenialismo. Vamos rápidamente, hermano, con 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Un momento, hermano, quiero ir lentamente, amados, porque nuestros hermanos muchas veces, cuando se lee rápido, pierden un poco y dicen: pastor, no hemos escuchado cuál es la Escritura. Repito, hermanos que nos están escuchando, es importante que anoten esa Escritura, que es en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Entonces, ¿qué es lo que señala ahí? Que la Escritura no es ¿qué? ¿De interpretación? De interpretación privada. Escúchalo bien, no es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que ningún hombre puede interpretar la Escritura a su gana. No lo puede interpretar, hermano, como vea las cosas, como su cultura, como creció. No se puede. Porque entonces tendríamos, y como lo tenemos ahora, cientos de miles de interpretación de un versículo, pero cada uno yendo al norte, el otro al sur, el otro al oeste, y cada uno a través del sueño que tuvo o la experiencia que tiene. Y tenemos, hermano, una ensalada, hermano, de tantas tonterías. Así que Pedro nos dice que la Escritura no puede ser de interpretación como privada. No es como lo ves, o sea, no es una sala de debates que, bueno, pastor, yo lo veo, yo lo pienso de esa manera. La Escritura no nos permite hacer eso, hermano.
repito, no nos permite, nos da el modelo, el protocolo, hermano, de interpretación y el protocolo de credo y el protocolo de instrucciones y cómo hacerlo. Vamos rápidamente, siga leyendo, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Un momento, dice, la profecía no fue traída por ¿qué? Voluntad humana. Voluntad humana. Esto es muy importante. O sea, en otras palabras, el hecho, hermano, que tengamos las Sagradas Escrituras, eso no fue voluntad de hombre, no fue voluntad de una nación, de una cultura, de un líder mundial, político, sociólogo, intelectual o teólogo, en ningún momento. O sea, la Escritura, hermano, fue traída por voluntad del mismo Dios Todopoderoso, conociendo que el hombre había caído en el pecado, conociendo que Adán le había fallado, y por ende, alabado es el Señor, Él de antemano ofrece una receta universal para restaurar, reconciliar al hombre. Ese fue el propósito. ¿Por qué lo hizo? Porque sencillamente nuestro Dios es perfecto, alabado es el Señor, es amoroso, es soberano, es omnisciente, es omnipresente, alabado es el Señor, y podemos, hermano, todavía seguir estableciendo muchos de sus atributos, y todo lo que hace es perfecto. Así que la voluntad, la profecía fue dada, hermano, no por voluntad humana, no como usted piense, ni como lo quiera, ni como lo acepte, o como lo rechace, o como se ofenda, o como le agrade, en ningún momento. Dios lo hizo, hermano, por su voluntad. Siga, por favor. Sino que los santos hombres de Dios. ¡Santos! Los santos hombres de Dios. ¿Eso qué significa? Hombres, hermano, con el temor de Dios. Hombres que tuvieron una experiencia con Dios. Hombres santos. Hombres íntegros. Son los que llamamos en el Antiguo Testamento como profetas, como sacerdotes. Hubo reyes buenos. Hombres, hermanos, que literalmente, aleluya, el Espíritu Santo lo escogió, Dios los llamó con el único propósito de que fueran los canales, los vasos, los portadores, aleluya, de esta palabra inspirada directamente de Dios. Siga. Que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados. O sea que no hablaron con su propia mente. No hablaron, hermano, por su propio intelecto. No hablaron por su propia opinión. No hablaron, hermano, sencillamente la manera que veían las cosas. Aquí no hubo, hermano, prejuicio a la hora de ellos escribir, sino lo único que hicieron, como una secretaria, su jefe le está dictando la carta y la secretaria se pone a escribir. En la manera que ellos empezaron a escribir, Dios les dictó, les inspiró a través de su espíritu para escribir. Y esa palabra por eso es santa y es pura. No sé si tenemos un comentario todavía en Facebook y queremos escuchar de ustedes, mis amados. Sigamos, por favor. Ya leyó el versículo 21, 20 y 21. Aquí entonces el apóstol Pedro nos está diciendo la manera de interpretar. Así que lo que quiero decirle primero, guárdese sus opiniones. He guardado las mías y lo que tengo que hacer es el protocolo ya establecido. ¿Por qué? Porque la Biblia, amados, y escúchenme bien, no es un libro que se escribió hoy. No es un libro que se escribió aquí en México, ni en Estados Unidos, en Latinoamérica, en ninguna parte, hermano. La Biblia fue un libro, hermano, que se escribió en un pequeño territorio de Oriente Medio, ahí por el mar Mediterráneo, llamado Israel. Pero obviamente cuando Moisés empieza a escribir esto, lo que ellos no sabían que todo eso iba a ser su territorio. Moisés escribió obviamente el Pentateuco y luego vinieron los demás profetas, porque la Biblia no se escribió en un solo día, se escribió, hermano, por miles de años y siglos. Porque cuando Moisés escribe y luego encontramos, hermano, el cierre del Apocalipsis con el apóstol Juan, estamos viendo un periodo, amados, casi de 4,000 años. Casi de 4,000 años. Piénsalo bien. O sea, en otras palabras, a distintos autores, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Pero lo lindo de todo, una vez al cierre de lo que fue el libro del Apocalipsis y sellar, hermano, la revelación bíblica escrita, encontramos los concilios de Nicea, el concilio de Trento, el concilio de las iglesias reformadas.
hubo un gran consenso en la manera de interpretar la Escritura. Por eso a lo largo de todo ese tiempo, el consenso de la Escritura siempre ha sobrevivido. Obviamente hay elementos satánicos, hay agentes satánicos que constantemente atentan contra la Escritura, sea a través, hermano, de protocolos violentos para destruirlo, o hacerlo a través también de una manera, hermano, sutil, penetrando, estando dentro del cuerpo de Cristo. Y son aquellos, hermanos, que el apóstol Pablo dice que encontré a muchos que decían ser judíos y no lo son. Y luego el apóstol Pedro dice que encontró que había muchos peros dentro de la iglesia. Cuando habla de peros, se me está hablando de creyentes en la iglesia que no creen nada en la palabra del Señor, que siempre quieren restablecer su propio ego, su propia manipulación. Entonces la iglesia, aún en el siglo XXI, está reconociendo, hermano, todos los parámetros que se realizaron en aquellos tiempos y hasta aquí. Y nosotros hoy día seguimos los mismos parámetros, hermano, reconociendo la labor tan importante que los que vinieron antes de nosotros llevaron a cabo, hermano, para que la iglesia tuviera ese gran tesoro que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué hacemos para interpretar las Sagradas Escrituras? Primero, hermano, repito, tiene que ser consistente con su contexto. Y eso es lo que hemos tenido, consistencia. Pero hay los que están rompiendo esa consistencia hoy día. Trataron de enseñar algo diferente, de repente por buscar una popularidad. Como hoy día existe un gran apetito, hermano, de debate, es un apetito, hermano, de la farándula, y alguien tiene que inventar y crear algo nuevo. Pero voy a enseñarles a través de la palabra del Señor, hermano, la importancia de conocer esos movimientos. Y yo te voy a decir cuál es la verdad. Allá usted, si quiere seguir el engaño, es su problema. Así que la interpretación primero tiene que ser consistente con su contexto. ¿Y con quiénes? La audiencia. Es muy importante eso. ¿Por qué con el contexto? Porque Dios sabía perfectamente, hermano, la condición que estaba el hombre. Y de antemano establece las pausas, hermano, de la profecía con respecto a la palabra del Señor. Y establece, hermano, situaciones dispensacionales. Y conoce de igual manera el ambiente, hermano, sociopolítico, cultural, alabado es el Señor, y a la vez también antropológico que existía. Mira, pastor, ni entiendo qué es sociopolítico y qué es antropológico. Pues se lo explicamos, porque nos perdemos mucho en el aire. Ahora, cuando hablo, hermano, consideraron la audiencia. ¿Cuál era la audiencia, hermano, que se llevó a cabo en las Sagradas Escrituras? Alguien de repente va a decir, pastor, creo que era México. Perú, otro día, no, pastor, si era aquí en el Caribe. No, hermano, esa no era la audiencia. La audiencia aquí era la audiencia, repito, hermano, del territorio Oriente Medio. Ahí encontramos el caso de Abraham en particular. Abraham era, ¿de dónde? De Irak. Era alguien de Nínive, era alguien de Ur de Caldeos. Y date cuenta que la cultura aquel entonces Dios se lo dio, hermano, en base a qué? A lo que había ahí. Había tanta idolatría. Y Dios separa el contexto. Alabado es el Señor. Y lo hace una diferencia porque el sistema, ¿cuál era? Idolatría. Había tantos ídolos. Y Dios le da un mensaje que es diferenciado al contexto que había. Y la audiencia, que era una audiencia prácticamente idólatra, y le habla de qué? De que tenía que salir de ahí. Y al salir de ahí, ¿qué es lo que Dios le dice? Dios le da los parámetros hasta la geografía, los límites donde él tenía que establecerse. Piénsalo bien. Entonces hay que entender todas esas cosas. Y repito, era una audiencia, era un relieve completamente diferente, una ideología diferente, una cultura diferente a la que tenemos hoy día. Y Dios, cuando da la palabra, lo da siempre en base, verá, a esa audiencia. Algo muy importante. Cuando interpretamos la Escritura tenemos que conocer los antecedentes históricos. Esto es muy importante, amados. Dije antecedentes históricos. ¿Por qué? Usted no me va a hablar, hermano, de Abraham, de la geografía de Israel, de su antropología, de su sociedad, de su historia. Cuando usted, si te entregan un mapa ahora mismo y te dicen, oye, dígame, ¿y dónde está Ur de Caldeo? ¿Y dónde está Líbano? Y usted está enseñando en Alaska. No, hermano, usted tiene que conocer perfectamente dónde los antecedentes históricos. ¿Quiénes vivían ahí? ¿Cómo eran esas naciones? ¿Quiénes fueron los reyes? ¿Qué pensaba? ¿Cuál fue su evolución sociopolítica?
¿Cuál fue su antropología? ¿Qué es lo que comían? ¿Qué tocaban? ¿Cómo pensaban ellos? Y cuando usted sepa parte de esto, entonces usted puede empezar, hermano, a interpretar las Sagradas Escrituras correctamente, porque no es privado. Porque tienes que tener una lista, hermano, de cosas delante de ti para así tener una interpretación correcta. Pero si lo interpretamos, hermano, basados en donde estamos, con los McDonald's, hermano, difícilmente, hermano, vamos a equivocarnos, que es lo que está pasando con mucha gente que te hablan de Oriente Medio, no han pisado ahí, no lo conocen, no conocen África y quieren hablarte, hermano, de lo que nunca han visto ni han estado ahí. Porque estos temas, hermanos, se requiere investigación. Se requiere ir ahí, mirar, hacer encuesta, preguntar a la gente que toda su descendencia vive ahí. ¿Por qué? Para nosotros, hermano, confirmar lo que está escrito, mi amigo. Amén. Por favor, hermanos de Facebook, queremos escuchar de ustedes. Denos un saludo. No sé cuánta gente está conectada, pero es muy importante, hermano, porque estamos elevando un poco el nivel en esos sentidos para que usted conozca perfectamente, para no estar comiendo basura en las redes sociales y por unos ineptos, hermano. Ahora, tenemos que conocer el autor. Esto es muy importante, porque hoy día tomamos los libros y tomamos el libro, hermano, porque nos gustó la capa. Ah, qué precioso, qué bueno arte. Pastor, este libro es bueno, y lo juzgamos por el arte. Y hay un dicho en inglés y en español, hermano, que el libro no sé qué, no se mire. ¿Por qué? Por su cobertura, sino por lo que hay dentro. Y hay los que el libro, sin haberlo abierto, lo miran fuera. ¡Qué tremendo libro! Una vez me trajo una Biblia en la iglesia, un hermano, y me dice: pastor, compré una Biblia tan bonita, linda, preciosa, me dijo. Y la Biblia desde afuera, qué tremenda Biblia era. Y cuando me entré, me dice: mira, pastor, esta Biblia me salió hasta $150. Y le dije: bueno, vamos a mirar qué hay dentro de la Biblia. ¿Dónde viene? La editorial, sus principios de credos. Y cuando abro la Biblia, me doy cuenta que era una Biblia calvinista, de siempre salvo siempre. Y hermano, compraste una Biblia que no ajusta a lo que tú crees. Pero ¿cómo es, pastor, esta Biblia tan bonita? No es la capa de afuera, es lo que dice dentro. Alabado es el Señor. Entonces, hermano, tenemos que conocer el autor. ¿Y el autor quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre. Y para conocerle al autor, hermano, tienes que tener comunión con el autor. Tienes que buscarle a Dios. Y Dios te va a ayudar, hermano. El Espíritu Santo te va a ayudar a interpretar mucho de lo que conocemos como las Sagradas Escrituras. De lo contrario, amados, caemos en situaciones bastante difíciles. Ahora, el premilenialismo, una de las cosas que enseña prioritariamente que nosotros, la iglesia, o sea, la Biblia, tenemos que interpretarla de una manera literal y de una manera también figurativa, y como lo enseña. ¿Qué significa eso? Que no es netamente espiritual, porque muchos lo espiritualizan todo, sino que la palabra del Señor toma forma, toma vida, se cumple, lo podemos testificar, lo podemos palpar, lo podemos ver. Porque entonces, si no se cumple, no es la palabra de Dios. De hecho, una de las reglas, hermano, en cuanto a establecer si alguien era un buen profeta o mal profeta, era que el cumplimiento de la profecía dada tuviera su cumplimiento cabal. Si esa profecía no se cumplía, entonces el profeta habría que matarlo, porque era ¿qué? Mal profeta. Pero lamentablemente no estamos usando esa ley hoy, porque oye, mucha gente lo hubiéramos apedreado, matado, porque han dado tantas profecías y la dan cara hace uno y no se cumple nada. No se cumple. Pero gloria a Dios que tal cosa no está sucediendo en nuestro tiempo. Pero en el Antiguo Testamento, en la ley, en las dispensaciones antes de la gracia, el profeta, hermano, que andaba profetizando, Dios me dijo. Y el Espíritu Santo dice eso. Y si no se cumplía tal profecía, dejaba de vivir. Así que tengamos mucho cuidado, hermano, que vayamos a interpretar la Escritura porque Dios te dijo, o porque soñaste, o porque tuviste revelación. No funciona así. La profecía tiene que cumplirse. Entonces, es muy importante. Ahora, veamos, hermano, por qué el premilenialismo, hermano, habla tanto de manera literal.
Le voy a dar un ejemplo, hermano, palabra que fue predicha y fue cumplida. Empecemos rápidamente, hermano, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Eso es lo que fue profetizado por el profeta Miqueas. Rápidamente. Dame un segundo, creo que tenemos algo ahí por Facebook. Pues los hermanos aquí están mandando saludos. Rosibel, que nos está viendo desde California. López, que ve desde Mobile, Alabama. Aleluya. Los hermanos aquí le mandan muchas bendiciones y les dan gracias, hermano Jaimes, Valdés, Giovanni, le están dando gracias por el estudio. Aleluya, gloria a Dios. Vamos rápidamente, doctor Aguirre, que está aquí. 5:2. Okay. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí estamos viendo el profeta Miqueas anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que él nacería en Belén. Belén. Esto no es espiritualizar, lo profetizó, o sea, dijo una palabra, un acontecimiento que iba a suceder antes de que este acontecimiento sucediera. Por eso estamos diciendo que no, la escritura no es espiritualizarla, no es en el aire. Lo que es dicho se cumple. Eso es lo que lleva a una gran diferencia de la palabra del Señor versus todo el mundo, porque lo que Él dice lo cumple. Amén. Vamos rápidamente pues a Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde? En Belén de Judea. Ok, ahí vemos en Belén de Judea. ¿Su qué? Su nacimiento. Pero antes de su nacimiento podemos ir un poco más, hermano. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ajá. La profecía con respecto, hermano, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nacería de una virgen, y a la vez, ¿qué es lo que haría? Derrotaría, hermano, a Satanás en la cruz del Calvario. Eso es lo que Dios aquí está profetizando en el principio de la palabra del Señor. ¿Cuándo tiene su cumplimiento, hermano? Vamos rápidamente a Mateo capítulo 27, versículo, hermano, déjame dar el versículo rápidamente, versículo, hermano, 52. Vamos del 51 al 52, hermano. Y he aquí el velo del... Vamos a empezar del 50, hermano, al 52. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Está escuchando? Aquí en Génesis Dios habló, hermano, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cómo vencería, hermano, a Satanás. Y ahí en el capítulo 27, hermano, del 50 al 52, vemos el cumplimiento de esa palabra profética. No fue en el aire, literalmente. Repito, literalmente. Lo mismo, hermano, vamos rápidamente a Génesis capítulo 12, versículo 3. Son unos pequeños ejemplos, no muchos, porque son tantos que hay, para que usted vea que lo que Dios dice lo cumple. Por ende, hermano, el premilenialismo, hermano, va literalmente interpretado las Sagradas Escrituras. Vamos rápidamente. Génesis 12, 1, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. Ya han pasado más de 5,000 años. Piénsalo bien. Cuando esa profecía fuera de Abraham, ¿y qué sucedió?
Vimos, aleluya, Abraham, que era un hombre estéril, que no podía tener hijos. Dios cumplió literalmente, aleluya, una ancianita tuvo el bebé, porque la palabra del Señor es la señal. Cuando esta cumple, tenemos testimonio de lo alto que fue la palabra del Señor. No solamente, hermano, tuvo a ese bebé milagroso, aleluya, que a la vez es una tipología de Jesucristo. Ese bebé, a su vez, hermano, tuvo tantos hijos y se estableció la nación de Israel como Dios se lo hizo a Abraham. Y esta nación, hermano, no está en el aire. Y sorprendentemente, mira, hermano Aguirre, hermana Ruth, Amaris, me encontré con gente en las iglesias que pensaban que Israel fue algo del pasado, que Israel no existía como nación y que Egipto tampoco no existía, que esa es la historia del pasado. Y cuando le dije, no, hermano, es que Israel existe como nación, porque muchas veces estamos en unos círculos tan cerrados, hermano, que alimentamos de toda la basura. ¿Cómo es posible que alguien piense que Israel pasó, pero no existe aquí en el mundo, no existe el otro? Estoy hablando dentro de la iglesia, sana doctrina supuestamente. La confusión que hay en el seno de la iglesia. Israel está bien firme. Hoy iría esa nación que Dios, hermano, le prometió a Abraham. Y de ahí vinieron reyes. Y esa nación, aleluya, gloria, es tan bendecida. Y Dios la protegió y la sigue protegiendo. Y aparte de eso, los que han intentado maldecir esta nación, ahí lo vemos cómo están destruidos. Los imperios, hermanos, que levantaron la mano en contra de Israel, mira dónde están. Ahí podemos ver el imperio sirio, el imperio asirio, el imperio medo-persa, el imperio egipto, el imperio de Grecia, el imperio romano. Y vemos el imperio también nazi, que fue el último en levantarse para destruir Israel. ¿Dónde están? Acabados, destruidos. Dios cumple su palabra porque su palabra es viva. Entonces, cuando leemos la palabra, hay que creer que Dios cumple esa palabra y que hay que aceptarla literalmente. Alabado es el Señor. Y podemos rápidamente correr acerca del mismo Jesucristo. Vamos rápidamente en Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. Vemos, hermano, cómo se está anunciando a Jesucristo. Aquí el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ese es Isaías hablando, que preparen ¿qué? Calzada, porque hay una voz que clama ¿dónde? En el desierto. Amén. Rápidamente, Mateo capítulo 3, versículos 2 y 3, rápidamente. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es ahora, mira, Juan el Bautista, él repite textualmente tomando la referencia profética del profeta Isaías, diciendo, esto es lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo esto. Piénsalo bien, iglesia, piénsalo bien. O sea, en otras palabras, la palabra del Señor se cumple literalmente. Alabado es el Señor. Y podemos seguir dando, hermano, más versículo. Pero sin embargo, ¿por qué estoy hablando del premilenialismo? Porque el premilenialismo hoy día está siendo golpeado por elementos, en primer lugar, que no creen que Jesucristo viene otra vez, que piensan ellos que tienen más poder que Dios. Hay un movimiento, hermano, que se conoce como el postmilenialismo. Dije post. Recuerden los prefijos pre, es antes. Y post significa ¿cómo? Después. Y este grupo, y escúcheme bien, hermano, para hermanitos de la iglesia que no entienden las cosas, hermano, son incautos. ¿Qué dice el postmilenialismo? Que Jesucristo vendrá después del reinado, o sea, vendrá después para establecer que el reinado, o sea, viene después del reinado milenial. Creen en el reinado milenial, pero tiene que venir después. Usted conoce la teología del Kingdom Now. El Kingdom Now, que significa el reino es ahora. En otras palabras, esta teología que está alineada al postmilenialismo, lo que nos está enseñando es que antes de que venga Jesucristo,
habrá una etapa dorada. Habrá un tiempo, hermano, lindísimo, bello, de gran avivamientos económicos, de una paz universal. Y están sonando como la famosa Pax Romana, donde habrá, hermano, una paz universal. La gente estará rica, ya no habrá enfermedades, ya no habrá pandemia, ya no habrá criminales, la Mara Salvatrucha ya no estará aquí, hermano, un montón de racistas, o sea, la gente estará pero bien. Y una vez que la iglesia haya preparado todo, que ya no haya crímenes, entonces Jesucristo vendrá. Hermano, eso es una tremenda ilusión. El hombre no va a arreglar esto. En otras palabras, ellos determinan cuándo Cristo va a venir y no Dios. Pero los apóstoles hicieron esa pregunta al Señor. El Señor dijo: no os toca a vosotros saber las cosas que están en la sola potestad del Padre. Dios no está sujeto al hombre, el hombre está sujeto. No conocemos el futuro, Dios conoce el futuro. No somos omnipresentes, somos polvos inútiles y necesitamos la gracia del Señor y su favor. Entonces el postmilenialismo dice que nada de eso, que no hay, hermano, Jesucristo no puede venir antes, porque las cosas están malas, que hay que arreglarlo primero para que Él venga. Ajá. Si así, entonces no va a ser salvo nadie, porque habrá más homosexuales, más ladrones, más criminales, más racismo, más persecución migratoria, perfiles raciales. Hermano, el mundo entonces se convertirá en el infierno, porque el hombre no lo va a arreglar. Solamente el príncipe de paz, Jesucristo, por eso viene, aleluya, a limpiar esta era y establecer su reino milenial. Alabado es el Señor. Importante que entendamos todo esto. Y otra cosa, que el postmilenialismo, ellos en primer lugar no creen tampoco el rapto. Creen el milenio, pero el milenio será después. ¿Qué es lo que están diciendo? Que la primera resurrección, hermanos, será después de los 1000 años. La Biblia no me dice eso. La Biblia me habla de la primera resurrección. Vamos rápidamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Yo sé que no te di esos versículos. Versículo del 13 adelante, para darle más sabor y mejor contexto a todo esto. Hermanitos de Facebook, por favor, levante la mano ahí en su casa, ponga algo, diga algo, que estoy edificando, estoy aprendiendo. Y si tiene dolor de cabeza, diga: pastor, tengo dolor de cabeza, no estoy entendiendo todos esos conceptos. Y le vamos a ayudar. ¿4 qué? 1 Tesalonicenses 4. ¿Qué le dije? 1 de Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo, hermano, del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Un momento. Dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Hermano, aquí no está, cuando dice los que duermen, aquí no está hablando, hermano, los que estamos durmiendo ahí después de haber comido en McDonald's o un buffet chino. Está hablando, hermano, la gente que murieron en Cristo Jesús. No está hablando, hermano, la gente que le gusta dormir, tomar su siesta y no hacer nada en la casa. No, hermano, está hablando la gente que murieron creyendo en Jesús. Los que Jesucristo dice que están durmiendo. Que no podemos ignorar a aquellas personas. Los que duermen son aquellos que murieron en Cristo Jesús, que fueron salvos. Sigue, hermano. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Están escuchando: para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Quiénes son aquellos que no tienen esperanza? Aquellos que no tienen a Cristo y aquellos, hermanos, que murieron sin Cristo. Ellos ya no tienen esperanza, porque la esperanza es aquí mientras vivimos, mientras escuchamos el Evangelio, porque hay una oportunidad para arrepentirnos. Siga, por favor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ajá. Este es un principio, este es uno de los requisitos para ser salvo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así traerá Dios a los que durmieron en quién, en Jesús. Pero vamos a ver cronológicamente, tiempo a tiempo, y cada cosa en su lugar. ¿Cuándo sucede eso? Rápidamente ahora vamos.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Para ahí, hermano, es que muchos leen rápidamente. Este es el sello del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, era tan intelecto, hermano, y usado por el Señor. Recuerda, amigos, que el apóstol Pablo, él creció, hermano, en Grecia. Él hablaba griego. Y él sabía, hermano, que los griegos son como latinos, que todo les gusta los chismes, les gusta debatir todo, cuestionar todo. Sabía todo esto. Pero aquí, hermano, para que una vez se enteren ellos, él usa la palabra, esto es lo que dice ¿quién? ¿Palabra de quién? Del Señor. Del Señor, de Jesús. Él está diciendo, mira, yo no estoy interpretando nada. Yo no estoy hablando mis palabras. No es mi opinión. Esto lo dice el Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor, amados? Que nosotros que vivimos, Que nosotros los que vivimos, tú y yo vivimos ahora mismo. Amén. Pero si ustedes, nosotros los que vivimos, a ver qué va a pasar. que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Que habremos quedado hasta cuándo? La venida del Señor. Ajá. No precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a adelantar a los que durmieron, a los que murieron en Cristo. Estamos hablando, hermano, todos los santos del Antiguo Testamento, todos los que murieron, hermano, en los siglos pasados, tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu hermano, todos los que conoces, hermanos en la fe que murieron, y todo el grupo que murió durante el martirio romano a través de la Inquisición, y millones, hermanos, que murieron ahí en las concentraciones de Nazi en Alemania. No vamos a adelantar nosotros lo que vimos. Vamos, esto solamente repitiendo lo que está leyendo el hermano ayer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Mira cómo Pablo dice, ahí dice, el Señor mismo ¿con qué? Con voz de mando. Con voz de mando, con voz de una orden ejecutiva. ¿Y con voz de qué? Con voz de arcángel. De a un arcángel, la trompeta fuerte. ¿Más? Y con trompeta de Dios. Wow. 3 veces, ¿con voz de qué? De mando. Voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Está, hermano, enfatizando esta verdad. Para que no quede duda que es el Señor. Es palabra de Jesús. Sigue, hermano. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán Él primero. descenderá donde de los cielos. ¿Y qué pasará? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá, ¿qué pasa ahí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pare ahí un momento. Mira, hermano, es bueno que la gente escuche bien. Porque el postmilenialismo dice que la gente, hermano, resucita después que la primera resurrección, dice la primera resurrección va a suceder después del milenio. Pero a mí la Biblia que la primera resurrección cuando sucede no es para quedarse aquí en la tierra. Vendrán obviamente, pero dice ¿dónde van? Al resucitar, ¿dónde van? Al cielo, que el Señor nos va a recibir en los aires, en el aire, no aquí en la tierra, hermano. Y por ende, mira amigo, no es aquí en la tierra donde el Señor recibe a los resucitados, hermano, a la primera resurrección. No es en la tierra. Como le están diciendo que no, la primera resurrección es aquí en la tierra. No, hermano. La primera resurrección, alabado es el Señor. Lo describe la Biblia claramente. No les pueden escuchar. Siga leyéndolo, por favor. Repítalo otra vez. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Un momento, juntamente. ¿Con quién? Con es compañía. O sea, los que vivimos y los que durmieron, dice con. Nos unimos, 2 pueblos. Los vivos y los muertos en Cristo Jesús. Unidos, ¿dónde? En él. En las nubes. En las nubes, escucha, no en la tierra. Nuestros amigos de postmilenialismo, como no creen en el rapto, obviamente el que no vive en santidad, el que cree en la prosperidad, en los pactos, no va a creer en el rapto porque sabe que está mal delante de Dios. Siga, por favor. En las nubes para recibir al Señor en el aire.
Para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Ahora, ¿qué es lo que suele suceder? La gente, hermano, que no tiene fe, nunca cree las cosas que están fuera de su control, porque les gusta controlar. Y cuando se dan cuenta que no tienen control de nada, pues eso no es verdad. Pero gloria a Dios que eso es la fe. Creer que va a suceder lo que es imposible para mí, lo que no puedo hacer. Eso es la fe, aleluya, que imponemos las manos sobre un enfermo, no teniendo nada, no siendo doctor, pero por fe. Y Dios sana esa enfermedad. Si me hablas, hermano, de un método científico para explicarte cómo va a suceder esto, ¿cómo es posible que la gente puede haber muerto, hermano, miles de años? Hasta sus huesos están viendo calcinados por el polvo, no hay nada. Y que sí, hermano, como lo dice el apóstol Pablo, que en un momento, un abrir y cerrar de ojos, sean transformados, hermano, a la final trompeta y boom, se levanten. A ver, me dice, explícalo. Mano, no te puedo explicar eso. Pero lo acepto por fe, porque es lo que está escrito y sucederá literalmente. Jesucristo, hermano, nos adelantó cuando Él murió y al tercer día resucitó y tomó un cuerpo glorificado y ascendió a los cielos. Es la tipología, lo mismo que va a pasar con los que murieron en Cristo Jesús. Resucitarán, cuerpo glorificado y listo, juntamente con lo que vimos. La Biblia así lo dice. Siga, por favor. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con Él. Señor. ¿Dónde? En las nubes, ¿verdad? En las nubes, en el aire. Ahora, no voy a meter mucho, pero voy a entrar contigo, hermano, al versículo primordial, donde está el debate de lo que son, hermanos, los postmilenialistas y los amilenialistas. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 6. Es el versículo que están debatiendo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos... Un momento. Y vamos a entrar ahí. Es bueno que pongamos atención a esto. Ahí está hablando, hermano, después del capítulo 19. En el capítulo 19 es cuando el Señor mismo viene con todos los santos, hermano, a la tierra. Después del rapto. Esta vez está descendiendo. La primera vez se queda en el aire para llevar a la iglesia, como hemos leído en Primera de Tesalonicenses. Pero en el capítulo 19, vamos rápidamente, vamos al capítulo 19, hermano, para darle sabor a esto. 19 de Apocalipsis. Sí, yo sé que no te edito esos versículos, pero cuando uno empieza a dar, ahí viene el versículo. ¿Del versículo 1? Sí. Ok. Después de esto, oí una Un gran... momento, y esto es muy importante. Si hay algo, hermano, mis amigos de postmilenialismo, es conocer lo que se conoce, hermano, en la gramática como los adverbios. Es muy importante porque el adverbio, hermano, te ubica cronológicamente las cosas. Y hay algo, hermano, que se enfatiza, resalta en el libro del Apocalipsis. Es la palabra después. Después. Y después. Y después. En otra palabra, no está hablando, hermano, de un orden de eventos sucesivos, uno después de otro evento, a otro evento, a otro evento. Y aquí empieza, ¿cómo empieza? Después de esto. ¿Después de qué? Esto. ¿Qué fue esto? Las cosas que hemos... las trompetas, los sellos, ¿ok? Las copas. Dice ahora, después de esto, aleluya. Después de esto, ¿qué pasa? Oí una gran voz que decía, aleluya,
Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, Siga. porque sus juicios son verdaderos y justos, Ajá. pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, Aleluya. que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Siga Y- leyendo. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Siga. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Aleluya. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pare ahí. El testimonio de Jesús, ¿cuál es? El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Es Apocalipsis. ¿Cómo sabemos el testimonio de Jesucristo? Los 4 evangelios, alabado es el Señor. Todo lo que sucedió, se vio, se contempló, se tocó. Y literalmente fue, hermano, cumplido como establecido a través de las profecías antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, todo es literal. Pero como el tiempo avanza, déjame leerle rápidamente, hermano, un pequeño resumen, porque esto vamos a seguirlo el miércoles. Yo sé que está haciendo muchísimo ruido, no sé si ahí en comentario en Facebook. Alabado Bueno, es hay el unos Señor. saludos. La hermana Sandra está dando gracias por el estudio. El hermano Juan Carlos Bonilla dice, excelente tema. La hermana Marlene también da gracias. El hermano Salinas, el hermano Jaimes otra vez, y la hermana Janet. Dios te bendiga, hermana Janet. Aleluya. Vamos rápidamente a darle un resumen de todo lo que está diciendo. ¿Qué es el premilenialismo? Si quiere, hermano, hacer un ejercicio de trabalengua, solamente siga pronunciando esto, va a ver que la lengua se va a soltar. Respuesta. Es el punto de vista que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reinado milenial, y que el reino milenial es literalmente de un periodo de 1000 años donde Cristo va a reinar sobre la tierra. Para poder entender e interpretar los pasajes de la Escritura que tratan sobre los eventos de final de los tiempos, hay 2 cosas que debemos entender claramente. Primero, un método apropiado para la interpretación de la Escritura. Segundo, la diferencia entre Israel, los judíos, y la iglesia en conjunto de todos los creyentes nacidos de nuevo. Primero, un método apropiado para la interpretación de la Escritura requiere que la Escritura sea interpretada de manera que sea consistente con su contexto. Esto es, que un pasaje debe ser interpretado de manera que sea coherente, esta palabra importante, coherente con la audiencia para quien fue escrita. Y hubo una coherencia cuando Dios habló a Abraham. La audiencia a quien se proyecta y los antecedentes históricos de cada pasaje que se interpreta.
Al establecer el aspecto histórico y cultural, con frecuencia revelará el significado correcto que tiene un pasaje. Esto es muy importante, hermano. Si vas a interpretar la escritura y este contexto, conozca siempre Oriente Medio, la cultura, la sociedad. De lo contrario, estaremos hablando siempre de estupideces, que la salvación viene de Oriente Medio, de los judíos. Alabado es el Señor. Ahora, esto es, muchas veces un pasaje cubrirá un tópico o tema que también se trata en alguna otra parte de la Biblia. Es importante interpretar todos estos pasajes consistentemente el uno con el otro. Por eso muchas veces tenemos referencias bíblicas de algo que se dijo en el Antiguo Testamento por tal profeta, inclusive el apóstol Pablo y los mismos profetas tomaban referencia de lo que dijo otra persona esas palabras para darle confirmación. Pero cuando dicen, no, que no va a hacer, entonces, ¿dónde está la referencia a la palabra del Señor? ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está el contexto aplicado? ¿Dónde está? Porque tiene que haber coherencia, hermano, alabado es el Señor. Ahora, finalmente, y lo más importante, los pasajes deben siempre ser tomados en su significado normal, regular y sencillo y literal. Si veo a la hermana Rura aquí, ¿cómo voy a espiritualizar que no la vi? Yo creo que era su sombra. La estoy viendo, hermano. Y eso habla en literal. Jesucristo, hermano, vino, hermano, en el espíritu. Por eso digo que muchas veces cuando no entendemos los conceptos, arrastramos muchas tonterías. Porque cuando se piensa, hermano, que esto tiene que ser figurativamente, espiritualmente, como es el caso de los testigos de Jehová que empezaron diciendo y al final terminaron, que Jesucristo pues vino en el Espíritu después de tantas veces que dijeron que iba a venir. Pero Jesucristo, hermano, cuando muchos pensaban que esta es la manera, Él refutó a Tomás y dijeron, mira Tomás, aleluya, mírame, que soy yo, que no soy espíritu y uso la palabra fantasma. ¿Por qué uso la palabra fantasma? Porque era el pensamiento de aquel entonces. Y Él le dijo, ven, tócame. Tócame, aquí están mis manos. ¿Y qué hizo Tomás? Pudo ver a Jesús y tocarlo. Literalmente, iglesia. Así que lo más importante, los pasajes deben ser siempre tomados en su significado, digo, normal, regular y sencillo y literal. A menos que el contexto del pasaje indique que es de naturaleza figurativa. Ciertamente, hay libros en la Sagrada Escritura que el contexto es bien figurativo. Y tenemos muchos ejemplos, como el libro de Cantar de Cantares. Muchas cosas figurativas que aparecen ahí. No está hablado literalmente. Son simbolismos, hermano, con mensajes figurativos. Ahora, una interpretación literal no elimina la posibilidad de que se usen figuras literarias. Y figuras literarias, hermano, como la gente conoce un poco gramática, están pues lo que son metáforas, hipérboles y otras tantas figuras literarias. Alabado es el Señor. Más bien, anima al intérprete a no leer el lenguaje figurativo en el significado de un pasaje, a menos que sea apropiado para ese contexto. Amados, es crucial nunca buscar un significado más profundo, más espiritual que es presentado. La gente al buscar más espiritualidad y más tontería para llamar la atención, lo que hacen es desviar a la gente. Y empiezan a decir un montón de cosas. Y ahora que estamos en el señal del fin, hay que escuchar de tanta, mira, hay que la estrella que pasó ahora. El Señor, usted vio la estrella que pasó ahora, creo que mira el Señor. Esa es la señal. La Biblia me dice que esa es la señal. Ahora el huracán que vino de Puerto Rico, esa es la señal, el Señor viene ya. Esa no es la señal, la Biblia no lo dice. No vayamos buscando el hermano 100 patas, hermano, al gato. El gato solamente tiene 4. No se salga de ahí. Alabado es el Señor. Repito, espiritualizar un pasaje es peligroso, iglesia, porque cuando se hace, las bases para la verdadera interpretación se colocan en la mente del lector, en lugar de las que vienen de las Escrituras. En este caso, no puede haber parámetros objetivos de interpretación. Eso es. Entonces, cuando empezamos, eliminamos todos los parámetros, eliminamos todos los protocolos.
Por eso vemos en la iglesia hoy, hermanos, cada uno, pastor, pero yo pienso esto. No, a mí Dios me lo ha dicho. Y uno dice, no, si Dios no me habla, es que a mí, no, que no, si está escrito. Entonces, ¿para qué tiene la Biblia? Entonces, hermano, mira, vamos a orar. A mí Dios no me ha dicho que oremos, pero ¿cómo? Si la Biblia lo dice. No estoy esperando que Dios me lo revele. Ahora. Y les hablamos a nuestros hermanos. ¿Tenemos algún comentario en Facebook? Aquí el hermano Daniel Jaimes, el sobrino de él está viendo desde Nebraska. Le mandamos saludos a Henry Jaimes desde Nebraska. También el primo Hugo Nájaro desde California. Dios le bendiga, hermano Henry. Yo creo que es el hermanito de Selvin, ¿verdad? Alabado es el Señor. Y también nuestro hermano Nájaro ahí desde California. Dios les continúe bendiciendo a todos. Y mi hermano Bonilla, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. La verdad es un privilegio. Les habla a todos nuestros amigos y pastores de la República de Honduras. Alabado es el Señor. Otra cosa, hermano, añadiendo lo que tengo aquí. Entonces, en este caso, no puede haber parámetros objetivos de interpretación, sino que la escritura se convierte ¿qué? En objeto de la impresión y significado propio de todas y cada una de las personas que la leen. Y Pedro dice que la escritura no es de interpretación privada. Porque entonces tendríamos un montón de interpretación, un montón de comentarios de texto. Y nos sucedería, hermano, lo que le está pasando, hermano, con los judíos con el Torah. Que nunca se cierra, sino que dijo y por eso no hay nada firme en el Torah. Es la interpretación, porque cada uno se sigue añadiendo, porque tal maestro tuvo tal y escribe su opinión, el otro escribe su opinión. En el Señor no es así. Está sellado el libro. El Espíritu Santo nos dio la interpretación y lo que hacemos es obedecer y creer lo que está escrito. Y ahí Pedro nos sigue recordando, hermano, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estamos terminando, hermano. Ahora, amados, aplicando estos principios de interpretación bíblica, debe verse que Israel y la iglesia del Nuevo Testamento son dos grupos diferentes. Es importante reconocer y entender que Israel y la iglesia son distintos, porque si esto no es comprendido, si no lo entendemos, ¿qué es lo que va a suceder? La escritura será malinterpretada. Específicamente los pasajes que tratan con las promesas hechas a Israel son propensos a malinterpretarse, a malentenderse. Si uno trata de aplicarlos a la iglesia y viceversa, recuerda el contexto del pasaje determinará para quién fue escrito y guiará la interpretación más certera. Pues muchas veces cuando leemos las epístolas, aplicamos las epístolas aquí a los inconversos. Y las epístolas, hermanos, son para los inconversos. El evangelio es para los inconversos. Las epístolas son para la iglesia de Cristo. Es un manual de instrucciones. Alabado es el Señor para los ya nacidos de nuevo. Por eso muchas veces cuando el evangelio le explica, hermano, empieza a darle la enseñanza. Pero si la persona no ha nacido de nuevo, no conoce a Cristo, no le enseñe, no le doctrine. La doctrina viene una vez que conoce a Cristo. Háblale el plan de salvación del amor de Cristo primero. Alabado es el Señor. Ahora, entonces, hermanos, con estos conceptos en mente, podemos ver varios pasajes de la Escritura que presentan el punto de vista del premilenialismo. Hemos hablado de Génesis capítulo 12. Hemos hablado también de los demás versículos. Aquí Dios promete a Abraham tres cosas. Abraham tendría muchos. Estoy resumiendo, ya lo hablé ya. Y también en 2 de Samuel capítulo 7 vemos la promesa hecha por Dios al rey David, que le hace que su reino tendría fin. Obviamente esto va a cumplirse literalmente, porque Jesucristo, hermano, cuando establezca el reinado milenial, ahí empieza, hermano, su reinado eterno. Alabado es el Señor, porque le dijo a David que tu reinado no tendría fin. Y esto no hablaba de David, sino hablaba más bien de Jesucristo. No es que David vendría a reinar otra vez. Alabado es el Señor. Ahora,
Con esto en mente, examina lo que es registrado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 7. Los 1000 años que son mencionados repetidamente en Apocalipsis capítulo 20 corresponden literalmente al reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Recuerda que la promesa hecha a David respecto al reinado tiene que ser cumplida literalmente. Aún no ha tenido lugar ese cumplimiento. El premilenialismo ve que este pasaje describe el futuro cumplimiento de la promesa con Cristo en el trono. Dios hizo pactos incondicionales con ambos, Abraham y David, y ninguno de estos pactos ha sido cumplido total o permanentemente. La única manera que estos pactos puedan ser cumplidos como Dios prometió que serían es literal, físico, del reinado de Cristo en la tierra. Piénsalo bien. Así que yo creo que por hoy termino hablando del milenialismo. No sé si mis amados que están ahora mismo en el Facebook quieren tener un comentario, algo, porque vamos a seguir los niveles, hermano, de estos estudios. Vamos a saludar a Blanca Salguero, a Beatriz Salguero. Gloria al Señor. Ok, los saludamos. Blanca Salguero y Beatriz Salguero. Como que eran unos 15 minutos, ¿verdad? Quieren un poquitín más. Entonces lo que voy rápidamente a tocar es también el amilenialismo, trabalenguas, amilenialismo. La palabra a significa no, es otro prefijo griego que significa no. Este grupo, ¿qué es lo que cree? Que no hay tal cosa como el reinado milenial de Cristo. Dice tal cosa, no existe. Que Jesucristo solamente va a venir y establece su reino y no de 1000 años. Ellos también creen lo espiritual, nada de eso, que estos 1000 años no significa nada, sino sencillamente sería que habrá un tiempo largo que Él va a reinar, que es lo que dicen ellos. Pero sabemos que no es así. Por eso estos tres grupos, hermanos, de estos tres pensamientos, la perfecta, la que más ajusta a lo que está escrito, iglesia, es la premilenialista. Va literalmente con lo que está escrito. Y por eso al principio le dimos, hermano, profecía, cumplimiento, profecía, cumplimiento, profecía, cumplimiento. Y todo fue literalmente como estaba escrito. Amén. Y por eso, tanto el postmilenialismo, ¿qué es lo que haces? Una X. Amilenialismo, una X. Ese ha sido el consenso de muchos años. Y para, hermano, un inepto hermano empezar a hablar mal de gente como Spurgeon. Hay que tener acá, hermano, hablar mal de Spurgeon, de Wesley, de Savonarola, de Wycliffe, de David Wilkerson, de Martín Lutero, de los que vinieron antes de nosotros. Eso es lo que enseñaron. El mismo apóstol Pablo, eso es lo que enseña. Y decirle a ellos que no es así. Y que usted, hermano, comiendo tortilla, no sé qué haciendo, diciendo, esto es lo que ahora Dios me dice. Así lo veo yo. Hay que tener un atrevimiento, hermano. Esta gente era doctores, gente preparada de investigación. No, gente, hermano, que está comiendo en las redes sociales basura. No haga tal cosa, hermano. Regresemos a la disciplina, al orden, a la sujeción. Y el reconocer, hermano, la influencia paterna de los padres de la fe que vinieron antes de nosotros. Y no tumbar ese fundamento. Por eso muchas veces como consejo, pastor, que le estoy dando un consejo pastoral. Si usted es miembro de una iglesia, manténgase ahí. Tome las enseñanzas de su pastor, del maestro de la escuela dominical. Aliméntese. Usted sabe que cuando come muchas cosas, comida podrida, mezcla una Coca-Cola con café y luego con leche y luego con no sé qué más y luego come una tortilla y come camarones, hermano, que se cocinaron ayer y hoy no sirve ya. Va a ver la señal que te va a dar el estómago. Te da un volcán dentro del estómago y luego sucede una diarrea espiritual, que es lo que está sucediendo con mucha gente en estos momentos. Tocan aquí y al final no saben, no tienen una identidad doctrinal. No se puede tocar.
Podemos ver, hermano, el daño de los cristianos mesiánicos que han hecho en toda Latinoamérica. Hermanos, es lamentable, se lo digo como pastor, un hombre que viaja mucho. Y muchas veces le digo, ustedes ni siquiera están allá, si la gente que debería estar defendiendo somos nosotros, que tenemos esa cultura. Jesucristo vino, hermano, a deshacer el judaísmo. A eso viene. Entonces, ¿para qué viene Jesucristo? Si usted todavía quiere regresar donde Jesucristo, hermano, vino a sacarnos. Con los ritos, con las tradiciones. Otros ahora que creen que Jesús no es el Hijo de Dios y le llaman bastardo como lo llamaban, hermano, los judíos. Lo mismo, porque atacan, hermano, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y son judíos mesiánicos, que no se llaman así. Y como dicen mesiánicos, hermano, la palabra mesiánico no significa que estén creyendo en Jesucristo, porque los judíos todavía están esperando al Mesías. Pero el Mesías ya vino, está escrito. Alabado es el Señor. Pues regresemos a un principio, la palabra es tan sencilla. Pero el problema es que hay muchos hermanos que no obedecen, que quieren más acá, pero no, aquí no es suficiente tengo. Y anda volando en el aire, va sin saber y dónde va. Mire, estaba hablando con un pastor, hermano, de experiencia, que ha viajado por todas las culturas, por toda la gente. Me he sentado con rabino, me he sentado con la gente de Carmen, me he sentado con intelectual, me he sentado con jefe, me he sentado con toda la gente, hermano. Usted pregunta por qué el pastor no me he conmovido, porque la Biblia dice que no nos dejemos conmover fácilmente en nuestra manera de pensar. Y está la firmeza, la fidelidad del Señor, en no ser un prostituto o una prostituta o un adúltero que va de aquí a allá. Eso es lo que el Señor llamó a Israel una vez, porque una vez andaba con la idolatría, una vez andaba con esta religión, andaba con tantas cosas. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y la Biblia es la palabra del Señor. Que si karma, que si cabala, que si lo otro, que si lo otro, que si libro tal, que si tal, que si lo otro, que si lo otro. Conozco todos esos libros muchas veces se convierten en anatemas, hermano. Si usted ni siquiera ha leído la Biblia, hermano, toda la Biblia, ¿cómo va a intentar leer todos esos libros? Usted ni siquiera, hermano, lee la Biblia. Y la gente se llena de confusión. Termina de leer primero la Biblia, hermano. Y una vez que la sepa muy bien, vete a buscar todos esos libros. Pero no lo vas a lograr, porque la Biblia es un libro tan profundo que no hay hombre que te diga que me la sé toda. Porque cada vez que la lees, hay una profundidad tan inmensa en cada escritura. Por eso te animo. Deja de estar clicando ese YouTube. ¿Y quién dice tal y quién dice tal? El tiempo que pierdes, mi amigo, mirando los YouTube, ese tiempo deberías invertirlo en tomar tu Biblia, un papel, después de haber orado al Señor, decir: Señor, ayúdame en la lectura, voy a leer ahora la Biblia. Espíritu Santo, ayúdame. Y después sigues orando. Eso es saludable. Estamos siguiendo a gente que ni conocemos su vida, si tienen pecados ocultos, todos no conocen ni testimonio. ¿Qué es lo que pasa con los mesiánicos? Que nunca nadie tiene una relación con él, ni los ves. No vas a los cultos, pero por internet encontraba gente que eran pastores, y ahora si le hablas de Cristo dicen: no, es un demonio. Yo me quiero, ¿cómo es posible que una persona 30 años con la fe ya no cree nada de esa basura? Son demonios fuertes. Y te lo advierto hoy, mis amigos, mis hermanos, Jesucristo viene otra vez. Pero Jesucristo advirtió algo bien fuerte: que el amor de muchos se enfriará. Y dice: estos falsos bandidos, aún a los escogidos, engañarán. Usted, espero que no sea parte de los que van a ser engañados por esta gente. Mantente la palabra, mantente la Biblia. Así que vamos a orar. Mi Dios, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Espíritu Santo, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sin ti, oh Dios, no somos nada. Ayúdanos a ser humildes, Señor, a buscarte, a permanecer, oh Padre Altísimo, en tu camino, y llenarnos, oh Padre Altísimo, Señor, de tu Espíritu Santo que nos está preparando para la venida de tu Hijo amado Jesucristo. Guarda a mis hermanos, guarda a la iglesia, Señor, que se mantengan, oh Padre Altísimo, alejados, Dios mío, de la basura y del veneno que hay en las redes sociales. Que se concentren, oh Padre Altísimo, en lo que edifica, lo que les acerca más al Señor,
lo que les acerca, oh Padre Altísimo, en esa intimidad a solas con el Señor. Oh Dios de amor y de misericordia, en medio de tanta confusión, llénanos de tu gracia y de tu protección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amados, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y una vez más les invitamos, el próximo miércoles estaremos tratando otros temas que van a ser de mucha importancia. Trataremos de hablar de temas de mayor relevancia y de mayor preparación académica y teológica para que cada día pueda seguir enriqueciendo su conocimiento teológico y su conocimiento bíblico. Así que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias.